Hay una necesidad de hacer una reforma de la seguridad social. Me parece que en eso hay consenso en el sistema político. Hay ningún partido político que dice no hay que hacer una reforma. Las discusiones vienen a la hora de decir qué reforma hay que hacer. Yo tengo 2 o 3 parámetros que comparto de esta reforma. La primera es que tiene un efecto dilatado en el tiempo. El segundo es la convergencia de todas las cajas o los subsistemas a un único sistema. Y en tercer lugar, se crea un organismo regulador de la seguridad social. Como concepto yo creo que está bien, se crea un pilar solidario, pero decir que se hace una reforma porque es necesario por la sostenibilidad del sistema y decir después que las jubilaciones van a ser más altas, hay una inconsistencia, porque si lo hacemos porque la plata no da y después me decís que la jubilación es más alta, no cierra. Y efectivamente no cierra. Lo que ocurre es que va a haber que trabajar más tiempo. Lo que pasa es que si no me aumentás los aportes y me haces trabajar más tiempo, pero además me recortás lo que gano, voy a tener que trabajar más tiempo y además voy a ganar menos. Entonces ahí es donde empezamos con las cosas que yo creo que no están tan buenas. El Frente Amplio tiene vocación de gobierno y quiere presentar un proyecto que sea para la ciudadanía la primera opción en el 2024. Ahora, yo creo que tiene que hacerlo corrigiendo una serie de errores. A mí no me gustaría nada que el Frente Amplio volviera a ser gobierno en el 2024 solamente porque a la coalición actual le fue mal. Quiero algo más, quiero ser más ambicioso, quiero que mi fuerza política vuelva mejor, que tenga renovados los lazos con los diversos actores sociales, culturales, sindicales, académicos, empresariales y demás, con los cuales fue perdiendo esos vínculos. Cuando uno mira el proceso electoral con un poco de perspectiva, ve que hasta el 2004 el Frente Amplio fue una fuerza de constante crecimiento. Se fue elección tras elección perdiendo votantes. Creo que las mayorías parlamentarias hasta fueron perjudiciales en alguna manera para el Frente Amplio, en esa lógica de, como tenemos mayorías, resolvemos entre nosotros. Ya nos acompaña Pablo Ferreri, coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Es ex subsecretario de Economía y Finanzas y ex director de rentas también. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Muy buenos días a todos, buenos muy buenos días. días, Mariano. Bienvenido. Un placer estar con ustedes aquí. Bueno, algunos retomando, otros siguiendo, y con los coletazos de Ricky Martin, por supuesto, ¿no? Tanto en los ámbitos de trabajo como hogareños y familiares había una suerte de... ¿Cuánto se comenta de la foto de Cose con Ricky Martin? No sé, Dentro de la comuna. La verdad que no la vi todavía la foto, pero sí, me llegó algún comentario. Pablo, cumple 3 años el gobierno hoy. Enfocándonos en tu métier, que es la economía, ¿cómo ves la marcha económica de esta administración Lacalle Pou? ¿Cómo has visto el desempeño de la ministra Susana Arbeleche y el rumbo económico del país en estos 3 años? Bueno, el gobierno asume legítimamente luego de una elección donde el Frente Amplio pierde, como decían ustedes, de manera muy ajustada en el balotaje, pero eso como Frente Amplista no me hace olvidar que en octubre perdió cerca de 200.000 votos, y eso tiene que ser un tema de reflexión para los Frente Amplistas, entender por qué pasó eso también. Pero yendo más hacia tu pregunta, el gobierno anunció en la campaña electoral una rebaja del gasto público del entorno de 600 millones, entre 600 y 900 millones de dólares, decía en ese momento, un punto y medio del PIB, y decían que eso no iba a ocurrir tocando cuestiones esenciales. Nosotros decíamos que matemáticamente, como decimos a veces en el fútbol, pero al revés, matemáticamente no había chance para recortar 900 millones de dólares, sí o sí había que tocar cuestiones básicas. Luego de 3 años podemos ver, podemos hablar no sobre opiniones, sino sobre hechos concretos. Y cuando uno mira, el gobierno ha tenido éxito en materia fiscal, por decirlo así, en cuanto a la reducción del déficit fiscal, pero cuando miramos los números y vemos dónde ocurrió esa mejora, claramente lo que explica esa mejora tuvo que ver con reducción de salarios, reducción de pasividades en términos reales y aumento de impuestos, básicamente junto con una reducción en las inversiones públicas. Eso explica básicamente la baja. Tiene una diferencia ustedes con el gobierno en cuanto a la lectura sobre impuestos, ¿no? Porque el gobierno dice que ha logrado las cosas sin subir los impuestos. Ahí ya entran las picardías políticas, ¿no? Pero bueno, primero, para esto importan los números. En la baja de salarios, luego de 3 años, parecería lógico que el primer año con la pandemia, con una crisis fenomenal, tanto económica como social, los salarios, bueno, puede llegar a entenderse que hayan bajado, pero si aceptamos esa lógica de que cuando hay problemas los salarios bajan, deberíamos también estar dispuestos a aceptar que cuando la economía mejora, los salarios mejoran. Y eso no ocurrió ni en el 2021 ni en el 2022.
con récords de exportaciones, con récords de depósitos bancarios, tanto en Uruguay como en el exterior. Sobre todo, además, los que más crecieron fueron los de más de $500.000. Los salarios siguieron bajando. Y como las pasividades en Uruguay, por constitución, están indexadas a la evolución de los salarios, las pasividades también bajaron. Por lo tanto, ese primer pilar de mejora fiscal sustentada en baja de salarios y pasividades ocurrió. O sea, hoy la gente, la enorme mayoría de los uruguayos que viven o de un salario o de una pasividad, ganan menos. Igual sería responsable también analizarlo en base a la lupa de la pandemia, ¿no? Lo que pasó, realmente eso hizo que la economía... Claro, por eso yo decía anteriormente que podríamos llegar a entender que en el 2020, con la pandemia, cuando se descalabra la economía, los salarios y las pasividades bajen. Ahora, en el 2021 la economía creció cerca de un 4%, en el 2022 la economía va a crecer un 5%, y los salarios y las pasividades van a haber bajado en el 21 y en el 22 también. Entonces ahí es donde vemos una asimetría. Segundo, en lo que tiene que ver con los impuestos, había una devolución de 4 puntos del IVA, y esa devolución pasó a ser de 2. Si yo reduzco la devolución, es porque te estoy aumentando la tasa del IVA. O sea, eso es un aumento de impuestos. Es la gran crítica que tiene el Frente Amplio con las posibles medidas que mañana va a comunicar el presidente de la República, que todavía no sabe bien cómo va a ser el diseño de la baja tributaria. Pero bueno, ya están diciendo que el IVA no se va a tocar, que en realidad es el bolsillo del trabajador. Sí. IRPF y el IAS, bueno, quizás de un... Antes de eso, sobre lo de las tarjetas, de débito y el descuento ese, el gobierno nunca lo leyó como un aumento de impuestos. No lo contabiliza como eso. Eso vas al zoológico y tiene 4 patas, cola, melena y hace grrr, y no es un león. Bueno, es una suba de impuestos. O sea, pagás más IVA de lo que pagabas cuando el descuento era mayor. O sea, pongámosle el nombre que queramos. Pero ese es un aspecto, el fiscal. Yo me quiero detener en otro que también es importante, que es el crecimiento económico. Nadie puede echarle la culpa al gobierno, como tú decías recién, de la baja de la economía en el 2020. En el 2021, el primer semestre fue muy malo, también porque vivimos lo peor de la pandemia en los primeros meses del 2021. Empieza a rebotar la economía en el segundo semestre del 21 y tiene en el 2022 un crecimiento del 5%, pero que es de alguna manera un poco mentiroso. No estoy diciendo que el gobierno mienta en los números, pero hay que entrar a ese número. Tiene un efecto estadístico muy importante, porque si comparamos 2022 contra 2021, que tiene esos meses tan horribles, hay como un efecto arrastre estadístico que explica de esos 5 puntos casi 3,5. Cuando miramos el desempeño de Uruguay en la región, se ubica más o menos a media tabla. Es decir, Uruguay no fue muy malo, ni tampoco fue excelente. Fue un alumno promedio, por decirlo de alguna manera. Eso quiere decir que las políticas públicas llevadas adelante anduvieron ahí en el pelotón de la región. Yo quizá la crítica más importante que tengo para hacerle al gobierno, más allá de las discusiones puntuales, de la baja de impuestos, hay comentarios para hacer, pero habrá que tener claro cuál es la medida concreta que se anunciará mañana. Aquí el problema es, si tomamos un informe elaborado por el Comité Fiscal Asesor del Ministerio de Economía, nos dice que la economía uruguaya en la próxima década va a crecer en el entorno del 2%. Ese es el crecimiento tendencial de la economía. Yo estoy de acuerdo con ese informe. Ahora, el problema es que crecer al 2% durante la próxima década es absolutamente pobre. Y acá yo creo que quienes miramos la economía y queremos tener incidencia en estos temas, a veces también tenemos que sacarnos un poco las camisetas y mirar en largo plazo del Uruguay. Si miramos la segunda mitad del siglo XX, Uruguay creció entre el 1 y 2% promedio. Esas son tasas muy mediocres. Y esto quiere decir que no es solo el problema de un gobierno, es un problema estructural del Uruguay. Y tenemos que entenderlo porque tenemos que entender esa estructuralidad para poder actuar en el largo plazo. Uruguay tiene reformas estructurales para hacer. Deberíamos crecer a más del 3% durante más de una década para poner a Uruguay en la senda del desarrollo. Creciendo al 2%, no podemos financiar un estado de bienestar como el que queremos y nos merecemos los uruguayos. No alcanza. Y hay datos que hay que poner arriba de la mesa. Tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos. Tenemos una tasa de egreso de educación media en torno del 40%. Niveles de inversión en el entorno del 16-17%, cuando Uruguay tiene que crecer tiene que tener inversiones por más del 20% para poder aspirar a crecer en serio. Cuando miramos esos números, con una tasa de crecimiento esperada en el entorno de 2%, cuando miramos esos números, no solo no estamos más cerca del desarrollo, sino que yo bien diría
que estamos cada vez más lejos. Pablo, eso es un problema. Y el gobierno no ha puesto en la agenda una serie de reformas en materia económica que ayuden a pensar, por lo menos, porque tampoco sería posible que un gobierno las implementara y fuera exitoso, no alcanza el tiempo, es de largo plazo la mirada, pero vemos que allí no hay un rumbo estratégico, no hay una mirada de desarrollo futuro del Uruguay. ¿Y cuál debería ser ese rumbo estratégico? ¿Cuál debería ser el rumbo estratégico? Sí, yo creo que Uruguay tiene que... Primero tendríamos que tener un consenso sobre la definición de desarrollo. Yo por lo menos tengo humildemente una, y es el desarrollo social y económico requiere de manera absolutamente necesaria crecer. Y estas son algunas cosas que a veces se daban discusiones, quizás hace décadas en la izquierda, pero bueno, hoy queda absolutamente claro que crecer, que la economía crezca es central. Pero con el crecimiento económico no alcanza. Es condición necesaria, pero no suficiente. Eso tiene que ir de la mano de una mejor distribución de esa riqueza. En este periodo de gobierno, la economía, cuando la tomemos punta a punta, va a haber crecido en el entorno de 9 puntos. ¿Sí? Pero la masa salarial se va a mantener más o menos estable. Eso quiere decir que alguien, que no son los trabajadores y los pasivos, se llevó esa mejora de la economía. Pablo, quiero volver sobre el tema de los impuestos. El detalle de la rebaja lo vamos a conocer mañana cuando lo anuncie el presidente del Parlamento, pero ya el adelanto para vos, ¿no es algo saludable que vayan a bajar algunos impuestos? Bueno, creo que eso va asociado a esto de la mejor distribución de los frutos del crecimiento. O sea, viene bien la interrupción en este punto, porque primero, que haya un alivio tributario, en general uno puede decir, es una buena noticia. ¿Sí? Lo que pasa es que eso después hay que analizarlo en un contexto. Si nosotros vemos que al principio del periodo de gobierno se aumentó el IVA, que lo pagan todos, y después se baja un impuesto que lo paga solo el 30% de mayores ingresos, al final eso está mostrando una preferencia por un sistema tributario que es más regresivo. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, quizás si hay espacio, que es otra discusión, si hay espacio para bajar impuestos, quizá lo mejor sería bajar el IVA que lo pagan todos, también los de menores ingresos. Yo creo que el foco debería estar puesto en esos que ganan menos, que no son que no pagan IRPF. Entonces, quizá ahí hay un problema de diseño, o no es un problema de diseño técnico, es un problema de preferencia política. ¿A quién quiero beneficiar con una medida dado que tengo margen? Dicho esto, el margen también es discutible. No lo digo yo, que soy integrante de la oposición, basta leer el comentario, perdón, el informe del Comité Fiscal Asesor, institucionalidad fiscal que creó este gobierno, que dice que hay que tener cuidado porque eso es una baja permanente de impuestos en un país que no ha logrado tener la consolidación deseada, porque esto genera un gasto permanente y ahora se vienen momentos más complejos. De hecho, el gobierno cierra el 2022 con una baja del déficit fiscal comparada con 2021, pero en los últimos 3 meses del año el déficit fiscal aumentó 1 punto. O sea, ahí hay como un cambio de trayectoria que hay que mirar con atención. Eso además se va a dar en un año, 2023, donde la economía del mundo se va a enfriar. O sea, claramente, muchos países preocupados por el aumento de la inflación que generó la guerra en Ucrania y la salida de la pandemia, generó subas de las tasas de interés. Esto pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, que hicieron que la economía se esté enfriando. Esas subas del 2022, que van a continuar en el 2023, van a tener todo su efecto en los próximos meses. Eso va a hacer que la economía del mundo crezca poco. Falta ver en ese mundo complejo qué pasa con China, que venía creciendo muy, muy mal. De hecho, tuvo una tasa muy baja el año pasado. Ahora que se liberó un poco las trabas y los encierros por el COVID, China puede despegar un poco y mejorar los números de expectativas. Pero vamos hacia un mundo complejo. Vamos hacia a un periodo de gobierno que lo escuchaba Pablo en la columna que estuvo muy buena con las películas. Con las películas. Vemos ahí que en 2 años, vamos a tener un nuevo presidente. Ese nuevo presidente, no importa qué partido sea, va a agarrar un país más desigual, porque va a haber aumentado la desigualdad. Vamos a agarrar un país... ¿Ya estás convencido de eso? ¿Que en marzo de 2025 va a haber aumentado la desigualdad? Sí. Y me baso en las previsiones del propio gobierno. Como te decía, si miro la proyección de crecimiento de la economía que da el propio gobierno, asumámosla como válida. Si miro la evolución de los salarios que está pautada por los consejos de salarios, me da que los niveles salariales
a fin de este periodo de gobierno van a ser iguales a los niveles del 2020. Pero la economía va a haber crecido. Entonces, ese crecimiento alguien se lo llevó y no van a ser ni trabajadores ni pasivos. Entonces, va a haber una torta que va a haber crecido y no todos van a comer. Y yo creo que una sociedad, en esa visión de desarrollo, donde la prosperidad debe ser compartida, no se mide o no debería evaluarse en función de cómo trata a los Maya Oro, sino que debería evaluarse en función de cómo trata al camión de los rezagados. Pablo, cambiando de tema y yendo a la reforma de la seguridad social que se está discutiendo en el Parlamento, el Frente Amplio ha hecho muchas críticas, ¿no?, al proyecto. Recordemos, fue un anteproyecto que elaboraron los expertos liderados por Rodolfo Saldain y ese anteproyecto pasó por un filtro político y ahora es un proyecto que está aprobado en el Senado y que ha tenido varios cambios. Incluso hasta el propio Saldain ahora tiene que salir a defender cambios que se hicieron con los que él no está tan de acuerdo, porque a él le gustaba más el anteproyecto que elaboró. Pero hay una crítica que hace el Frente Amplio, que Saldain la defiende en todas las entrevistas, acá sentado ahí también lo dijo, y es la de los 25 años, ¿no? Se van a tomar a partir de ahora, si se aprueba este proyecto, los mejores 25 años de nuestra vida laboral para hacer el promedio de nuestra jubilación. El Frente dice que eso está mal, que seguramente derivará en jubilaciones más deprimidas, pero él asegura que todos los países del mundo con una dinámica demográfica similar a la uruguaya ya hicieron ese cambio, ya pasaron a los 25 años porque termina siendo más justo. ¿Cuál es tu crítica mayor a eso que parece tan natural, ¿no? Porque si tomamos el camino de los principales países del mundo y sobre todo de los que tienen una demografía similar a la nuestra, tenemos que ir a ese promedio, al de los 25 años y ya no corre más ni los mejores 10, ni los mejores 15 o ni los mejores 5, como en algún momento algunos países tuvieron. Sí, yo creo que, primero que nada, y hay que tener honestidad intelectual para hablar de estos temas. Yo creo que el gobierno hace bien en poner arriba de la mesa, así como no hace mal en no poner otros temas de reformas estructurales, como tiene que ver el camino de Uruguay en inversión, ciencia, tecnología, cómo mejorar los aspectos de promoción de la inversión privada, una agenda internacional que no se ha movido un milímetro. En todas esas cosas el gobierno no avanzó nada. Pero creo que estuvo bien en poner arriba de la mesa el tema de la seguridad social, porque es necesaria una reforma de la seguridad social. Entonces, primer punto, que estoy de acuerdo. Segundo, la reforma de la seguridad social, básicamente, cuando hablamos de estos temas, tenemos que atender básicamente 3 pilares, que tiene que ver con la cobertura, con la suficiencia y con la sostenibilidad. ¿Qué estoy diciendo con estas cosas? La cobertura es a cuánta gente alcanza las prestaciones de seguridad social. Uruguay en América Latina es el país que tiene la mayor cobertura. Tenemos una muy buena cobertura. Y esto no es producto de ningún gobierno en particular, es producto de la historia uruguaya, que ha tenido esa preferencia por generar cobertura. Segundo, la suficiencia. Esto quiere decir si lo que pagamos con esa buena cobertura es suficiente para que quien recibe esa prestación viva dignamente. Ahí también las pasividades en los 15 años de gobierno del Frente Amplio crecieron mucho, sobre todo las más sumergidas, y hoy la suficiencia, por lo menos en términos comparados en América Latina, es relativamente buena, es de las mejores. El tercer punto es la sostenibilidad, y ahí es donde está el problema. Con las proyecciones demográficas que tenemos, este sistema, así como está, no es sostenible, y por eso está bien hacer una reforma. O sea, segundo, creo que el gobierno hizo bien en poner al frente de esta reforma a alguien como Rodolfo Saldain, que más allá de que tengo muchas diferencias con el proyecto final, no dejo de reconocer que es una persona de las que más sabe de este tema en Uruguay y además es una buena persona. O sea, me parece que está bueno que él esté al frente de este proceso. Dicho esto, cuando miro, creo que también nos perdimos alguna oportunidad de hablar de la matriz de protección social del Uruguay, que no es solo jubilaciones y pensiones, sino que tiene que ver también cómo tratamos a quienes están en la primera infancia, cómo tratamos los temas de seguro de desempleo. Es una materia mucho más amplia. Quizá imposible de abarcar en un único proyecto de ley, pero está bueno tener esa mirada más amplia. Cuando miro los problemas de sostenibilidad, que decíamos que es lo que justifica o lo que motiva esta reforma, estamos diciendo que no alcanza la plata para pagar esto. Entonces, si no alcanza la plata, no parece muy lógico que después nos digan que todas las pasividades van a ser mayores. Esto lo han dicho integrantes del gobierno. O sea, si no alcanza la plata y todas las pasividades van a ser mejores... Pasa que es imposible eso porque no es lineal. Algunas van a ser mayores, otras van a ser menores. Por eso, pero el gobierno ha dicho que todas van a ser mayores. Hay declaraciones de prensa de varios legisladores y demás, y de algún ministro. Cuando vamos a los números, básicamente 1/3
de los futuros pasivos bajo el nuevo régimen podrán tener una pasividad algo mejor y 2/3 tendrían una pasividad algo menor, más o menos en función de cada caso. Va a haber gente trabajando más años también, ¿no? Por eso hoy. Entonces estamos generando una reforma donde va a haber que trabajar más años. Yo personalmente con ese tema me parece lógico o de sentido común, más allá de que probablemente no haya que tener una solución única, de que todos lleguen a esos 5 años adicionales, pero estamos haciendo que a la vez 2/3, a pesar de tener que trabajar más, vayan a ganar menos. Y lo de los 25 años no es un tema conceptual o filosófico de que sea 10, 15 o 25. El tema es que si tomo 25 y no solo los mejores 15, el promedio de ingresos de ese trabajador que voy a tomar en cuenta para pagarle la jubilación me va a dar más bajo que si tomo los mejores 15. No, se divide más. Claro, o sea, básicamente. Si tomo los 15 mejores es una cosa, si ya le agrego 10 más, que no son tan buenos, el promedio es menor y eso hace que lo que gane sea menor. O sea, no es un tema filosófico o porque esto se hizo en no sé dónde. Es para generar un cálculo que dé menos. O sea, entonces, ahí está el punto. No es un tema filosófico, es un tema estrictamente matemático, si queremos. Y después con el aumento al barrer, digamos, de los años... ¿Está mal lo de los 25 para vos? No, es que yo no sé si está bien o mal puntualmente. Yo prefiero mirar la foto grande y decir, bueno, vamos a pedirle a la ciudadanía que trabaje más. Y que sea más solidaria. Y entonces, además le vamos a pedir que ganen menos. Pero si le vamos a pedir que ganen menos, ¿no hay otras cosas además para hacer? Y yo creo que sí. Y este gobierno elabora un proyecto que no incluye esas otras cosas, porque toma en cuenta solo el lado del gasto, es decir, cuánto paga de jubilaciones y por cuánto tiempo la paga. Porque al aumentar la cantidad de años que tenemos que trabajar, no solo aumentamos los años que aportamos, sino que disminuyen los años que cobramos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no toma en cuenta los ingresos. No toma en cuenta, por ejemplo, que hay sectores que pagan muchísimo menos de aportes a la seguridad social que el promedio de la economía. Por ejemplo, los aportes patronales generales a la seguridad social son del 7,5%. El sector agropecuario en Uruguay paga en promedio en el entorno del 2%. Es decir, entre 3 y 4 veces menos de lo que paga el promedio de la economía. Entonces, la seguridad social en el agro no recauda lo necesario para financiar los servicios que se dan. Entonces, bueno, no hay allí un lugar donde generar más ingresos, equiparándolo al resto de la economía. Y justo en este momento de sequía. Bueno, pero pasa que nosotros no podemos... Estamos pensando una reforma que va a tener sus efectos recién de aquí a más de 15 años de manera completa. O sea, es una mirada de largo plazo, no es porque en enero no llovió. Pero, dicho, ese es un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo. La caja militar, que tiene una asimetría con el resto del Uruguay muy fuerte. Entonces, allí no hay que generar mayores aportes, por ejemplo, de personas que se jubilaron con jubilaciones de privilegio. O sea, creo que hay cosas para mirar dentro de una orientación que yo creo que está bien. Que converjan todas las cajas a una caja sola, me parece bien que haya un régimen general. Que se genere un pilar cero para atender casos de gente que no llega a jubilaciones mínimas, me parece bien también. Que se cree un instituto que esté por fuera y que regule el sistema, me parece bien, aunque después se le dan potestades excesivas en lo que hoy se maneja. Pero entonces yo creo que si bien está bueno que se haya puesto el tema, si bien confío, me parece una persona de bien y que sabe mucho del tema quien lo lidera, creo que hay muchas cosas que hacen que al final, cuando miro el proyecto en su conjunto, no sea una buena solución para el pueblo uruguayo. Ya que habló del campo, de los productores, ¿usted piensa que hay atraso cambiario? Sí, claro. Pero no solo no es un tema de pensarlo. Cuando miramos el informe del COPOM, del Banco Central, reconoce del Banco Central en sus propios informes que hay un atraso cambiario, dicho con otras palabras, ¿no? De que hay una diferencia con el tipo de cambio de fundamentos, lo ubican, no recuerdo ahora, entre el 10 y el 11%. O sea, el propio Banco Central está diciendo que lo hay. Y dicho esto, me pareció francamente muy mala una entrevista de hace unos días de la directora de Política Económica del Ministerio de Economía, la economista Bención, donde frente a este problema, porque es un problema, Uruguay se ha apreciado su moneda de manera importante en el último año con respecto a todos sus socios o competidores comerciales, mejor dicho,
decir, bueno, que los exportadores se contraten un seguro, cuando muchas veces ni siquiera eso está posible, ni siquiera todas las empresas públicas lo usan. Me parece... ¿Allí no hablaba de productores con ciertas características y poder adquisitivo o hablaba de todos? Me parece que hablaba de, la entrevista, con los más... La entrevista lo manejaba en términos generales, pero decir que lo único que hay que hacer es que los exportadores vayan a contratar un seguro sin tomar en cuenta las decisiones de política monetaria que ha tomado el Banco Central, aumentando las tasas de interés, que yo creo que van a contrapelo de lo que debería de hacer. Esto lo han dicho también muchos analistas independientes. ¿Por qué? Uno aumenta la tasa de interés para que sea más atractivo comprar letras, para enfriar la economía y que encarezca esto además de alguna manera el crédito. Pero eso ocurre cuando tenemos un mercado donde la economía está sobrecalentada, por decir de alguna manera. Eso, por ejemplo, pasó en Estados Unidos a la salida de la pandemia con las ayudas enormes que dieron los gobiernos, tanto de Trump con los cheques que daba como con el programa expansivo que generó Biden. Había una economía recalentada que había que enfriar. La economía uruguaya no está recalentada. ¿Por qué? Porque los salarios y las pasividades bajaron. Entonces, estamos aplicando una medicina para una enfermedad que no tiene la economía uruguaya que afecta el tipo de cambio. Entonces, decir vayan y contraten un seguro me parece, bueno, más que lo que me parezca a mí, basta ver las declaraciones del sector exportador y productivo del Uruguay. Desde el oficialismo consideran que el Banco Central hoy sigue interviniendo, interviene en el mercado casi a los mismos niveles que en el último gobierno del Frente Amplio. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias? No, bueno, una cosa es intervenir en el mercado de cambios, comprando o vendiendo según el momento, que yo ahí no veo los mayores problemas, y otra cosa es la tasa de interés que fija el Banco Central y que se toma de referencia luego, por ejemplo, para los créditos que otorga el sistema bancario, etcétera, o los intereses que paga el propio Banco Central. Son dos cosas distintas. Yo me refiero a la política que ha tenido en el manejo de tasas. Para ir cerrando, ¿considera que Carolina Cose, yendo más a lo político y a la tienda electoral, es la persona, la figura que necesita el Frente Amplio para ocupar el sillón presidencial? Yo creo que estamos primero, menos de 18 meses para ir a una interna y casi 2 años para ir ya es poquito, a una elección nacional. Se va acercando, se va acercando. Ya se van perfilando ya ese discurso que está muy lejos ya no está funcionando. No. Pero no voy a evadir la pregunta. Hablando de impuestos no voy a evadir la pregunta. Creo que el Frente Amplio tiene, antes de decir quién, tiene un desafío importante. Manejaban hace un rato encuestas, yo creo que el Frente Amplio tiene una chance muy fuerte de volver a ser gobierno, pero debe tomarlo eso con absoluta humildad y responsabilidad, porque antes de decir quién lo va a encarar o quién va a liderar, debe tener muy claro para qué. ¿Para qué quiere ganar? ¿Qué quiere hacer cuando gobierne? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué va a transformar? ¿Cómo va a transformar la realidad? ¿Cómo va a ser para que ese alejamiento del camino al desarrollo lo podamos superar? ¿Tiene que ser algo distinto a lo que hizo 5 años atrás? Sí. Tiene que hacer, porque, a ver, el Frente Amplio se creó en el 71. Estamos en otro mundo, es otra galaxia. Pero tampoco es el mismo mundo que en el 2005 cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Ni siquiera es el mismo mundo que cuando en 2014, 2015 asume Tabaré por segunda vez. Y yo me animaría a decir, ni siquiera es el mismo mundo que teníamos cuando perdimos el gobierno y lo dejamos en marzo del 2020. Pandemia de por medio. Pandemia por medio, patrones culturales y sociales que van cambiando a velocidad agigantada, la transformación tecnológica. A mí no me voy a atribuir una frase que no es mía, pero que me gusta mucho. Enrique Iglesias dice que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y yo creo que es efectivamente así. Entonces, las respuestas, los valores son los mismos, los principios son los mismos, pero las respuestas necesariamente tienen que ser diferentes. ¿Cómo vamos a hacer para que Uruguay no crezca el 2 y crezca el 3-4%? Y eso lo está diciendo un tipo que tiene más de 90 años, ¿no? O sea, que vivió varias épocas. Sí. No es una persona joven, aparte, y está afirmando eso Enrique Iglesias. Y yo diría que Enrique es de las personas más lúcidas y más jóvenes en su actitud. Impresionante la claridad que tiene hoy todavía. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar el problema de 200.000 personas en asentamientos? Que viven en asentamientos. Este gobierno vino con una impronta muy fuerte en eso. No ha hecho nada. ¿Cómo vamos a hacer para...? ¿El Frente sí sacó gente de asentamientos de manera significativa? Bueno, si yo miro la cantidad de viviendas construidas en los periodos del Frente Amplio, las que se han construido ahora... El gobierno no terminó. Dicho esto, pero igual ya los tiempos no dan. Dicho esto, igual no fue suficiente. Por algo hay 200.000 personas viviendo en asentamientos. O sea, no hicimos todo bien. Esas son de las cosas que tenemos que cambiar. ¿Y es Carolina Cose la mujer para eso? Para eso, primero está toda esta discusión de cómo vamos a hacer una agenda de crecimiento,
con equidad, con más y mejor ejercicio de derechos y con una variante que cada vez tiene más fuerza, que es la sostenibilidad medioambiental, fundamental. Entonces, eso está primero. Yo creo que este año el Frente Amplio se va a dedicar a trabajar mucho su programa y tenerlo pronto. Y después el Frente Amplio ha procesado una renovación importante, sus grandes líderes históricos. A mí me tocó trabajar muy cerca de a quien considero mi mentor, que es Danilo Astori, pero también con Tabaré o con Pepe. Bueno, no van a jugar en los mismos roles que jugaron en su momento, y se ha procesado una renovación de liderazgos. Yo creo que allí hay dos figuras, como la de Yamandu Orsi y la de Carolina Cose, que tienen un rol central a jugar en una candidatura eventual, pero en el Frente Amplio del futuro. A Yamandu lo conocí desde mi rol como viceministro en su primer periodo de intendente. Con Carolina compartimos el gabinete, ella como ministra de Industria, yo como viceministro de Economía, y ahora trabajando junto con ella en la intendencia. Yo creo que tiene enormes condiciones, pero de vuelta, no me refiero a una candidatura que se verá, sino a jugar un rol estratégico y de liderazgo en el Frente Amplio del futuro. O sea, por suerte tenemos compañeros que tienen enormes condiciones. Pablo Ferreri, muchas gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro. Ha sido un enorme placer como siempre. Que pase bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti.